Amados hermanos, el día de hoy estaremos comenzando una nueva serie. En esta ocasión, esta serie es de 2 sermones. Y con esta nueva serie también estaremos dando comienzo al capítulo 18 del estudio exegético y sistemático del libro de los Hechos. Y les pido por favor, hermanos, que abran sus Biblias una vez más en el capítulo 18, versos 1 al 6 del libro de los Hechos, los cuales dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brethren, today we will be starting a new series of sermons. This time will be 2 sermons. And with this new series, we will be also beginning chapter 18 of the book of Acts, in the continuation of our exegetical and systematic study of the book of Acts. I will ask you please to open your Bibles in chapter 18 of the book of Acts, verses 1 through 6, which say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 1, verso 1. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. And because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. 5. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. 6 y último, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Amados hermanos, esta serie de 2 sermones estará tratando directamente con las características de un verdadero obrero y pastor de la palabra de Dios. Y para introducir este sermón, quiero que entendamos algo muy importante. Antes de que diga algo más, hermanos. Y esto es que Pablo no es el personaje principal de esta serie de 2 sermones. El personaje principal es Cristo. Dear brothers and sisters, this series of 2 sermons will be dealing directly with the characteristics of a true laborer of the Word of God. And to introduce this sermon, I want us to understand something very important from the very beginning. And this is that Paul is not the main character in this series of 2 sermons. The main character of this story is our Lord Jesus Christ. Amados, digo esto porque desafortunadamente muchas de las veces algunos cristianos, aún pastores y predicadores, cometen errores muy graves en la interpretación de la palabra de Dios. Digo esto también porque en estos 2 sermones estaremos estudiando las características de un verdadero obrero, pastor, maestro de la palabra de Dios. Necesitamos comparar qué dice la palabra de Dios y cómo se ven los pastores de las iglesias. Beloved, I say this because unfortunately, many times Christians, even pastors and preachers, make very serious mistakes in interpreting the Word of God. I say this also because in these 2 sermon series that we will be seeing, we will be studying the characteristics of a true laborer, a true pastor, a true teacher of the Word of God. And we will see that those characteristics are not of a laborer or pastor. They come from the power and the grace of God through the Spirit as a gift to them. Hermanos, una vez más, Pablo no es el personaje principal de esta historia o ninguna otra persona en ninguna historia que está escrita en la Biblia. De hecho, si el apóstol Pablo escuchara las predicaciones de aquellos quienes lo elevan tan grandemente, estas personas dicen estas frases: ¡qué inteligencia la de Pablo! O a veces dicen: ¡qué valor el de Pablo! A veces dicen: ¡qué sabiduría la de Pablo!
Mira, qué equipado estaba Pablo para predicar en el Areópago, dicen. Hermanos, Pablo estaría en total desacuerdo con ellos y lo más seguro que el mismo Pablo les diría, esta historia no se trata de mí, esta historia es acerca de Cristo. El personaje principal de esta historia es Cristo. Like I said before, Paul is not the main character in this story, nor any other person in any other account written in the Bible. In fact, if the Apostle Paul heard the preaching of those who put him up so greatly, I'm sure that Paul will say to them, listen, this story is not about me. This story is about our Lord Jesus Christ. He is the main character of this account. These pastors, these preachers make phrases like this. Listen to Paul's intelligence. Oh, look at Paul's wisdom. Or they even say, look at Paul, how wise, how equipped, how educated he was to preach on Mars Hill. Again, the Apostle Paul will say, this is not about me. This is about the Lord Jesus Christ. Tal vez, hermanos, alguien podría preguntar, ¿cómo sabes tú que Pablo diría eso? Esta pregunta, hermanos, es fácil de responder. Si tan solo echamos un vistazo a las palabras escritas por Lucas aquí en Hechos, aún por el mismo Pablo en otros pasajes bíblicos, nos ayudarán a ver esto, hermanos, claramente. Lucas en Hechos 9, en la conversión de Pablo en el camino a Damasco, nos dice específicamente en los versos 15 y 16, el Señor Jesucristo hablando a Ananías le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Dice Jesús, porque yo le mostraré cuánto debe parecer por mi nombre. Now maybe someone might ask, how do you know that Paul would say that? Well, this question is very easy to answer. If we just look at the words written by Luke here in the book of Acts and from Paul himself in other biblical passages, they will help us to see this clearly. In fact, Luke in Acts 9, narrating Paul's conversion on the road to Damascus, tells us specifically in verses 15 and 16 about the Lord Jesus Christ speaking to Ananias to go to speak to Paul, and this is what the Lord said. Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Hermanos, primeramente la palabra instrumento que vemos en el verso 15, capítulo 9 de Hechos, denota la dependencia de Pablo de Cristo. En otras palabras, un instrumento, hermanos, es inservible si un músico no lo usa. De la misma manera, Pablo es inservible si Cristo no lo usa. Segundo, Pablo fue escogido por Cristo para llevar el evangelio a las naciones. Pero contrario a como muchos intérpretes toman este pasaje, Cristo no escogió a Pablo por quien Pablo era, por cuánto educado estaba Pablo. Cristo no escogió a Pablo por su educación ni su conocimiento del Antiguo Testamento. Más bien, Cristo lo escogió porque Cristo es soberano. Cristo pudo haber escogido una piedra, hermanos, y usar esa piedra para predicar el evangelio. Pablo no era indispensable, ni tampoco lo son ustedes, ni yo. Let's look at this passage, chapter 9, verse 15 of Acts. First, we see the word instrument in verse 16. Now, this word instrument denotes Paul's dependence on Christ. In other words, I said it before, an instrument is useless unless the musician plays it. Well, it is the same way with Paul. Paul is useless unless the Lord Jesus Christ uses him to the preaching of the gospel. Second, same passage, Paul was chosen by Christ to take the gospel to the nations. But contrary to how some interpreters take this passage, Christ did not choose Paul because of who Paul was. In other words, Christ did not choose Paul because of his education and his vast knowledge in the Old Testament writings. Rather, Christ chose Paul because Christ is sovereign.
What I'm saying is that Christ could have chosen a stone and used it to preach the gospel. Paul was not indispensable, and neither are you nor me. Pero las palabras del mismo Pablo, hermanos, tal vez nos pueden dar una mejor idea de que él mismo se dé cuenta que él no es el personaje principal de esta narrativa en Hechos 18 o ninguna otra narrativa en el Nuevo Testamento. Escuchen sus propias palabras en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Now, brethren, Paul's words, his own words might give us an idea that he himself realizes that he is not the main character of this account or any other account in the Bible. Listen to his own words in 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Paul says, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Escuchen las palabras una vez más, hermanos, de Pablo, en Filipenses 3, 7 y 8. Pablo dice, porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista sin comparar de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y yo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo exalta, hermanos, la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, no es acerca de Él. Listen also to Paul's words in Philippians chapter 3, verses 7 and 8. Paul says, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, he says. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, he says, in order that I may gain Christ. Paul himself, brethren, knows that this story is not about him. Amados, todos y cada uno de estos pasajes, 1 Corintios 15, Filipenses 3, nos muestran claramente que el mensaje principal y el personaje principal escrito en la palabra de Dios es Cristo. A Él y solamente a Él se le debe dar la gloria. En ninguna parte de la Biblia debemos exaltar las características, sabiduría, esfuerzo, valentía y capacidad de los personajes que encontramos ahí. Y si queremos exaltar las características, sabiduría, esfuerzo, valor, capacidad de los personajes que encontramos en las Escrituras, entonces debemos explicar claramente que esos atributos no son de ellos. Más bien, es Cristo quien los capacitó y les dio dones para que fueran capaces de ser aptos para la obra que Él los ha llamado. Beloved, each and every one of these passages, 1 Corinthians 15 and Philippians 3, clearly show us that the main message and the main character written in the Word of God is Christ. To He and He alone must be the glory. Nowhere in the Bible should we exalt the characteristics, the wisdom, effort, boldness, and capacity of the characters we find there. And if we want to exalt the characteristics, wisdom, effort, boldness, and capacity of the characters we find in the Scriptures, then we must clearly explain that those attributes are not theirs. Rather, it is Christ who empowered them and gave them those gifts so they will be able to be fit for the work of Christ. Y amados, por esta razón, porque muchos intérpretes no entienden el mensaje principal de la Escritura cuando predican, por esta razón es que es necesario saber que en esta serie de 2 sermones estaremos tratando con las características de la persona de Pablo, un verdadero obrero, pastor, maestro de la palabra de Dios. Estos 2 sermones, hermanos, estaremos viendo unas características de un verdadero pastor. Y permítanme, hermanos, presentar el sermón de hoy en 2 puntos principales. El primero de ellos es el trabajo de algunos obreros de Cristo, y el segundo son las obligaciones de todos los obreros de Cristo. Beloved, because of the errors
that so many pastors and preachers do from the pulpit, because many interpreters do not understand the main message of the scripture when they preach. Now, let me say this from the get-go. I'm not criticizing everybody and saying that only I know the truth. In fact, I have error. I'm talking about those preachers that are boldly deviating from the word. So for this reason, it is necessary to know that in this series of 2 sermons, we will be dealing with the characteristics of the person of Paul, a true worker, a true laborer, a true pastor, a true teacher of the Word of God. In these 2 sermons, we will be seeing some of the characteristics of a true shepherd. And let me present today's sermon into 2 main points. The first one is the work of some laborers for Christ, and the second, the work or the obligations of all the laborers of Christ. Una vez más, hermanos, les invito a que hablen sus Biblias en el verso 1 al 3 en el capítulo 18, donde encontramos el primer punto sobresaliente de este sermón, el trabajo de algunos obreros. Y de inmediato, hermanos, en el verso 1, Lucas nos da información de dónde se llevaron a cabo los hechos de esta narrativa. El pasaje dice que después de los hechos sucedidos en Atenas, Pablo salió y se fue a Corinto. Lucas aquí en el verso 1 solo menciona que Pablo se fue para la ciudad de Corinto, no nos dice más. Pero ¿crees que es necesario, hermanos, tener un poco de información de la ciudad de Corinto para entender mejor el contexto de los hechos que se llevarán a cabo en el sermón del día de hoy y también de la semana entrante? Por cierto, estará haciendo muchas referencias, como ya lo vieron al primero y segundo carta a los Corintios. Now I'm going to ask you, brethren, one more time to open your Bibles once again to chapter 18, verse 1 through 3 of chapter 18, where we find the first main point of this sermon, the work of some laborers for Christ. And immediately in verse 1, Luke gives us information of where these facts of these accounts took place. The passage says that after the events in Athens, Paul left that city and went to Corinth. Luke here in verse 1 only mentions that Paul left the city towards the city of Corinth. But I think it is necessary to have a bit of an information from the city of Corinth to better understand the context of the events that will take place in today's sermon and also the next weeks. In fact, you will hear me and I will be making a lot of connections with the first and second letter to the Corinthians. Es necesario también, hermanos, antes de ir a la formación de la ciudad de Corinto, apuntar, recordar que esta es una de las últimas ciudades que Pablo y sus acompañantes visitaron antes de terminar su segundo viaje misionero. La ciudad de Corinto, que es necesario mencionar también que es una ciudad totalmente diferente a la de Atenas, estaba situada aproximadamente 50 millas de distancia al sureste de Atenas. Ahí fue donde fue Pablo. Now, brethren, it is necessary also, before going into the information of the city of Corinth, to know and to remember that this is one of the last cities that Paul and his companions visited before finishing their second missionary journey. As I was saying before, the city of Corinth, which I must mention was a totally different city from Athens, was located approximately 50 miles away to the southeast of the city of Athens. This is where Paul went. Corinto, hermanos, era la tercera ciudad más grande y hasta cierto punto más importante del Imperio Romano. La ciudad de Corinto era una ciudad de mucho dinero e historia dado su posición geográfica. Los historiadores apuntan que el lado sur de la península de Corinto era un lugar muy peligroso para la navegación de los barcos y por esta razón muchos de estos barcos descargaban ahí lo que transportaban y transportaban su mercancía a través de la tierra hasta el otro lado del mar. Dado a que barcos prácticamente de todas partes del mundo pasaban por la ciudad de Corinto,
La ciudad de Corinto, hermanos, era una ciudad poblada por personas de diferentes partes del mundo, y esta diversidad y afluencia económica hacían de Corinto una ciudad sumamente pagana e inmoral. Now, Corinth was the third largest and, to a certain extent, one of the most important cities of the Roman Empire at the time of Paul. The city of Corinth was a city well established financially and with a lot of history given to its geographical position. Historians point out that the southern side of the Corinthian peninsula was a very dangerous place for the trade ships. And for that reason, many of those ships unloaded the transported goods over land to the other side of the sea. And so given to that trade, ships from nearly all parts of the world passed through Corinth. The city was populated by people from different parts of the world, and this diversity and economic affluence make Corinth an extremely pagan and sexually immoral city. Y esta ciudad pagana, afluente y financiera, hermanos, y altamente adoradora de la diosa Afrodita, quien daba licencia para la lascivia y una vida inmoral altamente depravada sexualmente, que Pablo llegó a predicar. Como él mismo lo apunta en 1 Corintios 2. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabidurías, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes descanse en la sabiduría no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dear brethren, it is this pagan, financially affluent, and highly worshiper of the goddess Aphrodite who gave license to the lasciviousness and immoral, highly depraved sexual life that Paul came to preach. As he himself points out in 1 Corinthians chapter 2, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, Paul says. For I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and in power. El verso 2, hermanos, Lucas continúa con la narración de los hechos. Aquí leemos que Pablo encontró en Corinto a un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Es muy interesante, hermanos, que Lucas nos da la razón por la que Aquila y su esposa estaban en Corinto. Esta información, más que ser interesante, hermanos, es muy importante. En cualquier narración de algunos hechos, es de suma importancia dar el contexto más amplio posible para poder entender mejor la información que se nos está dando. Esto es precisamente lo que Lucas está haciendo. Nos está dando el contexto de los hechos. Now in verse 2, Luke continues with the description of the facts happening in Corinth. Here we read that Paul found in Corinth a Jew whose name was Aquila, a native of Pontus, who had just arrived from Italy with Priscilla, his wife. It is very interesting that Luke gives us the reason why Aquila and his wife were in Corinth. But this information, more than being interesting, is very important. In any account, it is very important to give details of the context in order to better understand the information that is being given to us. This is precisely what Luke is doing in verse 2. He is giving us details of the broader context of this account. Y es aquí, hermanos, donde con esta información de por qué Aquila y su esposa están en Corinto, que empezamos a ver el trabajo de algunos obreros en la obra de Cristo. El historiador Suetonio Tranquilo describe que probablemente, una vez más, esta orden del emperador Claudio de que Lucas nos dice aquí en el verso 2, de que los judíos salieran de Roma, haya sido por los constantes alborotos de los judíos en contra de un grupo conocido como Crestus, lo cual posiblemente haya sido una referencia a Cristo. Digo una vez más, posiblemente.
Es por esta razón, al parecer, hermanos, que Aquila y su esposa están ahora en Corinto y Lucas nos dice que Pablo fue a verlos. Obviamente esto es dentro de la soberanía de Dios. And it is here with this information of why Aquila and his wife are in Corinth that we begin to see the work of some laborers in the work of Christ. The historian Suetonius Tranquillus describes that probably, I'm going to say it again, probably this order of the Emperor Claudius, of which Luke tells us here in verse 2 that all Jews must leave Rome, was because of the constant disturbances of the Jews against a group known as Chrestus, which also might, I'm going to say it once again, possibly has been a reference to Christ. It is for this reason, again, possibly, that Aquila and his wife are now in Corinth, and Luke tells us that Paul went to see them. Now, we understand that this is God's sovereignty. This is no coincidence. Pero al leer aquí en el verso 2, hermanos, que Pablo fue a ver a Aquila y a su esposa, la pregunta entonces surgiría, ¿para qué fue Pablo a verlos? La respuesta, hermanos, a esta pregunta la encontramos en el verso 3. Lucas nos dice que como Aquila era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Now, reading here in verse 2 that Paul went to see Aquila and his wife, the question then would arise, why did Paul go to see them? The answer to this question is found in verse 3. Luke tells us that just like Aquila, Paul was of the same trade. He stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Y es este verso, hermanos, es que nos muestra claramente el trabajo de algunos obreros y pastores en la obra de Dios y en el cuidado y apoyo para ellos mismos y sus familias. Las palabras tiendas de campaña que leemos ahí en el verso 3, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, significan literalmente trabajadores de pieles. Una persona que trabaja con pieles. Interesantemente, Pablo se menciona su oficio específicamente en 1 Corintios 9, 1 al 18, lo vuelve a hacer una vez más en 2 Corintios 11, 17 al 12, junto con Hechos 20, 32 y las dos cartas a los tesalonicenses. Now, brethren, this verse 3 again is one that clearly shows us the work of some pastors or laborers in the kingdom of God and the care and support for themselves and their families. The word tent makers we see there in the original language in which the New Testament was written literally means leather workers. A person who works with skins, with leather. Interestingly, Paul makes mention of his office specifically in 1 Corinthians 9, 1 through 18. He does it again in the second letter to the Corinthians, chapter 11, verse 7 to 12. And he does it again in Acts 20. And he does it again in the two letters to the Thessalonians. Vemos pues, hermanos, que la razón por la que Pablo fue a ver a Aquila y a su esposa fue para unirse a trabajar con ellos para su sustento. Es este pasaje, hermanos, que nos deja ver que algunos de los siervos de Dios no tienen la capacidad de ser sostenidos por la iglesia y tienen que tener la forma de sustento para sus familias. Pablo, hermanos, nos está dando este ejemplo. Y todos aquellos de nosotros quienes laboramos en las iglesias donde no se nos puede sostener, debemos buscar la forma de poder sostener a nuestras familias. We see therefore, brethren, that the reason why Paul went to see Aquila and his wife was to join to work with them for their monetary supply. It is this passage that allows us to see that some God's laborers, not all of us, but some of us, do not have the blessing of being supported by the church. Paul is giving us this example. And all of those of us who work in churches where we cannot be supported, we must find a way to support our families. That's the way it is.
Ahora, hermanos, ¿tenía Pablo suficientes razones bíblicas para no trabajar y ser sostenido por algunas iglesias? Por ejemplo, la misma iglesia de Antioquía, donde había sido enviado para predicar el evangelio. La respuesta es claro que sí. Pablo mismo habla de esto en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Escuchen lo que Pablo dice. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En otras palabras, hermanos, Pablo nos dice, si los ancianos son fieles y trabajan en la predicación y la enseñanza, denles para su sustento porque son dignos de su salario. Ahora, hermanos, en ninguna forma estoy diciendo con esto que quiero dinero o es una forma sutil de pedirles dinero. Desde la introducción les hice saber que estaríamos viendo las características de los pastores. Esto no significa que les estoy pidiendo dinero. Now, did Paul have enough biblical reasons not to work and to be supported by some churches? Take as an example the church of Antioch, where he had sent from to preach the word. Well, the answer is, of course, yes, he had biblical reasons to do it. He himself speaks of this in 1 Timothy chapter 5, verses 17 and 18. Listen to what Paul says. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when he treads out the grain, and the laborer deserves his wages. In other words, what Paul is saying is, if the elders are faithful and work in the preaching and teaching, support them financially because they are worthy of their salary. Now, brethren, in no way I'm saying that with this that I want money from you. Nor this is a subtle way of asking for money. From the very beginning of this sermon, in the very introduction, I told you that we will be seeing the characteristics of shepherds, of Christ's laborers. But this does not mean that I'm asking you for money. Es más, hermanos, para comprobar esto, el soporte de los pastores financieramente, leamos también las palabras del mismo apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 8 y 9. Pablo dice, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino porque ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. En este y muchos otros pasajes más, hermanos, Pablo demuestra que él tiene derecho a vivir de la predicación del evangelio. Pero no hace eso con tal de ser un ejemplo intachable ante los hermanos. Ese, hermanos, debe ser el carácter y actitud de todo pastor y predicador. Como Pablo, ustedes mismos juzguen si los pastores que ustedes conocen son así o no. Moreover, to verify this, the support of pastors, let us read the words of the same Apostle Paul in 2 Thessalonians chapter 3, verses 8 and 9. Paul says, nor did we eat anyone's bread without paying for it. With toil and labor we worked night and day, that we might not be a burden to any of you. It was not because we do not have this right, but to give you in ourselves an example to imitate. Brethren, these passages, 1 Timothy 5 and 2 Thessalonians 3, and many other passages for that matter, show us that Paul has the right to live of the preaching of the gospel. But he does not do that in order to be irreproachable, an irreproachable example before the brethren. Brethren, that same character of Paul must be the same character and attitude of every other pastor and preacher. You yourselves judge whether the pastors you know are like Paul or not.
Amados hermanos, este es el caso de muchos pastores. Muchos hermanos tienen necesidad de tener un trabajo secular para poder sostener a sus familias. Algunos obreros de Cristo necesitan salir todos los días a buscar alimento para sus familias y aún de venir de sus trabajos todavía llegar a su casa y trabajar arduamente en el estudio fiel de la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, Pablo dijo a Timoteo lo que ya leímos anteriormente: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Now, beloved brethren, this is the case of many pastors, including myself. Many brothers need a secular job to support their families financially. Some laborers of Christ need to go out every day and look for food for their families. These have to come home and work hard in the faithful study of the Word of God. For this reason, brethren, Paul told Timothy what we already read before. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in the preaching and the teaching. Pero amados, existen responsabilidades universales que se aplican a todos los pastores. Algunos de ellos trabajan su trabajo regular, pero otros no trabajan un trabajo regular. Pero hay obligaciones que se aplican a todos y cada uno de los pastores y predicadores de la palabra de Dios, sin distinción alguna. Y los versos 4 y 5, 6 nos dan 3 de las características y obligaciones que deben tener todos los predicadores de la palabra de Dios. Y la primera de estas características se encuentra en el verso 4. Aquí leemos que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Ahora, hermanos, ya somos familiares con esta palabra discutía, que leemos aquí en el verso 4. Esta palabra la estudiamos en el capítulo anterior, en el verso 17, para ser más específicos, donde Pablo también discutía con los judíos y gentiles temerosos de Dios en Atenas. Como recordamos, esta palabra, Pablo estaba discutiendo, hasta cierto punto peleando con las escrituras, con los judíos. Beloved, this need of a secular job is only applied to some of Christ's laborers, not to all of us. But there are universal responsibilities. Responsibilities and obligations that apply to all laborers, pastors, teachers across the board. Obligations that apply to each and every one of the laborers and preachers of the Word of God, regardless of where they are. And verses 4, 5, and 6 give us 3 of the characteristics and obligations that all preachers of the Word of God should have. And the first of these characteristics is found in verse 4. Here we read that Paul reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade the Jews and Greeks. Now, brethren, we are already familiar with the word reasoned. We talked about this in the previous chapter, chapter 17, precisely in verse 17, where Paul reasoned with the Jews and God-fearing Gentiles in the city of Athens. We remember that word reason literally means to argue. He was arguing with the scriptures. Ahora, hermanos, si esta palabra significa hasta cierto punto pelear, alguien podría preguntar, entonces la de las características de los pastores es discutir y pelear con las personas de otras religiones. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí, porque todo siervo apto y aprobado de Jesucristo debe estar siempre preparado para presentar defensa ante todo lo que se les demande de razón de la esperanza que hay en ellos, pero haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Una vez más, la respuesta es sí, porque todo siervo apto y aprobado de Jesucristo debe estar listo para luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Now, if we go with that idea, and that word reason means discussed,
Someone could ask, well, are you saying that the characteristics of pastors is to reason with people of other religions? Well, first let's remember that the translation of the word to argue is to discuss. So the answer is yes and is no. Let me explain this. Yes, the answer is yes, because every qualified and approved laborer of Jesus Christ must be always prepared to make a defense to anyone who asks them for a reason for the hope that is in them, yet doing it with gentleness and respect. The answer to it is yes, because every qualified and approved laborer of Christ must be ready to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Pero amados, también la respuesta es no. No, porque no podemos estar peleando con todas las personas de otras religiones. Amados, el siervo aprobado de Jesucristo no fue llamado a pelear y a discutir y a ganar asuntos de debate. El siervo aprobado de Jesucristo fue llamado y enviado a predicar el Evangelio y todo el consejo de la palabra de Dios. Brethren, the answer is also no. Because we cannot be fighting with all the people of other religions. The faithful and approved laborer of Jesus Christ was not called to fight or to argue any debate. The approved servant of Jesus Christ was called and sent to preach the gospel and all the counsel of the Word of God. Más bien, hermanos, necesitamos entender bien lo del pasaje del verso 4. Una de las características y obligaciones que todo verdadero siervo de Cristo es precisamente lo que está haciendo Pablo aquí en el verso 4, hermanos. Ya hemos sido testigos de la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Desde el comienzo del primer viaje misionero en el capítulo 13 aquí en Hechos, que todos los lugares en donde va Pablo a predicar el Evangelio, hermanos, en casi todos los lugares lo rechazan. Rather, brethren, one of the characteristics and obligation of every true laborer of Christ is precisely what Paul is doing here in verse 4. Brethren, we have already been witness from Paul's conversion chapter 9, from the beginning of the first missionary journey in chapter 13 here in the book of Acts, that all the places where Paul goes to preach the gospel, in almost every one of these places he is rejected. Hermanos, sí, Dios tiene las almas en todos los lugares donde Pablo predicó. De hecho, ese es el mensaje principal de los viajes misioneros. Que nosotros podamos ver la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Pero no solo esto, hermanos, también vemos rechazo, odio, persecución, maldad. Hermanos, a Pablo lo insultaron, literalmente lo echaron de algunas ciudades, lo apedrearon y lo dejaron en la calle por muerto por causa del Evangelio. Brethren, yes, God has His elect souls in all the places where Paul preached. In fact, that is the main message of his missionary journeys. That we see the grace of God in the salvation of sinners. That's what Luke is telling us. But not only that, brethren, we also see rejection, hatred, persecution, and evil. Paul suffered. He was insulted. He was literally kicked out of some cities. In one of these cities, they stoned him and left him in the street for death because of the gospel. Pero amados, la característica que vemos aquí en el verso 4, en la persona de Pablo, dada por la gracia y benevolencia de Dios para capacitarlo a su llamado de apostolado, es que Pablo nunca se cansó de predicar el Evangelio. A pesar de los insultos, la persecución, la cercanía de la muerte, Pablo fielmente predicó a Cristo y a Él crucificado. A pesar de la incredulidad de aquellos quienes les predicaba, a pesar de que se burlaron de Él, Pablo nunca cesó de predicar salvación del castigo eterno a través de la fe en Cristo Jesús.
Brethren, the main characteristic that we see in the person of Paul, given to him by the grace and benevolence of God to enable him in his calling to the apostolate, is that Paul never grew tired of preaching the gospel. Brethren, in spite of the insults, persecution, nearness to death, Paul faithfully preached Christ in him crucified. Despite the disbelief of those he preached to, despite of being mocked, Paul never stopped preaching salvation from eternal punishment through faith in Christ Jesus. Amados hermanos, tal y como Pablo nunca se cansó de predicar el evangelio, aun cuando lo rechazaron, lo insultaron y lo golpearon, esa debería ser una característica de todos los siervos aprobados de Cristo. Todos los siervos aprobados de Cristo deben ser imitadores de Pablo, siempre listos para predicar la palabra de Dios y el evangelio, siempre listos para insistir a tiempo y afuera de tiempo, amonestar, a reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, todo pastor, todo predicador de la palabra de Dios tiene que verse de esta manera, tal y como lo muestra la actitud de Pablo. Porque el espíritu que capacitó a Pablo para hacerlo es el mismo espíritu que capacita a los pastores de nuestro tiempo. Aunque debemos entender, hermanos, que son diferentes tareas. Pablo fue llamado para algo específico, los pastores de nuestro tiempo también para algo específico y diferente de Pablo, pero es el mismo espíritu. Beloved brethren, as Paul never grew tired of preaching the gospel, just like that, that should be the characteristic of all the approved laborers for Christ Jesus. They all must look like this. They must be imitators of Paul, always ready to preach the word of God, always ready to insist on time and out of time, always ready to admonish, to rebuke, to exhort with much patience and instruction. Brethren, every pastor, every preacher of the Word of God has to look like this, as the attitude of Paul shows us. Because the spirit that enabled Paul to do it is the same spirit that enabled pastors in our time. Although I must say that they have different tasks. Paul was called for something very specific. The pastors of our time are also called for something very specific and different from Paul, but it is the same spirit. La segunda característica dada por Dios a Pablo, hermanos, y que debería ser notoria en todos los pastores siervos de Cristo, la encontramos en el verso 5. Y hay varias cosas notables en el verso 5. La primera de ellas es que Silas y Timoteo se reunieron con Pablo otra vez. Como recordamos por el capítulo 17, Silas y Timoteo se quedaron en la ciudad de Berea porque los hermanos de esa ciudad sacaron a Pablo a escondidas porque los judíos querían matarlo. Pablo en esa ocasión les dio órdenes de que se reunieran con él otra vez lo más pronto posible. Es aquí en el verso 5, capítulo 18, que se da esa reunión. Now, brethren, the second characteristic given by God to Paul, and that should be a sign that follows all the faithful laborers or pastors of Christ, is found in verse 5. And there are several notable things in verse 5. The first one is that Silas and Timothy met with Paul again. So we remember from chapter 17, Silas and Timothy stayed in the city of Berea because the brothers of that city took Paul out of the city in secret because the Jews wanted to kill Paul. Paul on that occasion gave specific instructions that Timothy and Silas will meet him again as soon as possible. It is here then in verse 5, chapter 18, that meeting occurs. Pero el verso 5, hermanos, nos dice algunas palabras que son de suma importancia para entender esta narrativa. El verso 5 dice que Pablo comenzó, atención a las palabras, a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Esas palabras que vemos ahí, hermanos, comenzó a dedicarse por completo,
tienen una traducción muy peculiar que debemos entender. Estas palabras, hermanos, en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, son realmente un solo verbo. Esta palabra es un verbo pasivo e indicativo. Este verbo, al convertirse de un verbo activo a pasivo, sería mejor traducido como fue restringido. Es entonces, hermanos, que si tradujera este verso 5 en la traducción literal, diría las siguientes palabras: Pablo fue restringido a la predicación de la palabra. But verse 5 tells us some words that are very important to understand in this account. Verse 5 says that Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. That the Christ was Jesus. The words that we see there, was occupied, have a very peculiar translation that we must understand. These words in the original language that the New Testament was written are really one single verb. This word is a passive and indicative verb. This verb, to be converted from an active verb to a passive tense, will be better translated as he was restricted or was restricted. It is then that if we use the literal translation of these words in verse 5, it will be something like this: Paul was restricted to the preaching of the word. La pregunta entonces surgiría, hermanos, ¿por quién o por qué fue Pablo restringido a la predicación de la palabra? La respuesta a esta pregunta está explícita en el mismo verso 5, hermanos. Y está atada a las palabras del mismo Lucas en el verso 5. Esto es, a la llegada de Silas y Timoteo a Corinto. En otras palabras, hermanos, lo que estoy diciendo es que Pablo tomó valor, confianza y aliento a la llegada de Silas y Timoteo a Corinto. Con su llegada, estos hermanos ayudarían a Pablo en todo lo necesario para la predicación. Hermanos, siempre es bueno para cualquier fiel predicador de la palabra de Dios tener a otros fieles siervos de Dios quienes le den ánimo y confianza en las labores del reino de Dios. Now the question will arise, by whom or why was Paul restricted to the preaching of the Word of God? The answer to this question is explicit in the same verse 5. And this is tied to the words of Luke himself in verse 5. That is, upon the arrival of Silas and Timothy to Corinth. In other words, Paul took courage, confidence, and encouragement at the arrival of Silas and Timothy to Corinth. With their arrival, these brothers will help Paul in everything necessary for the preaching of the word. It is always good for any faithful preacher of the word of God to have other faithful servants of God who give encouragement and confidence in the work of the kingdom of God. Pero hermanos, quiero que entendamos que la razón más importante por la que Pablo fue restringido a la predicación de la palabra es porque Silas y Timoteo trajeron ayuda financiera que los hermanos de Macedonia habían enviado. Pablo habla de esto a los mismos corintios en su segunda carta, capítulo 11, verso 9. Pablo dice: cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Esto prueba que estaba trabajando con Aquila. Y dice, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, los hermanos se refiere a Timoteo y a Silas, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Estas palabras en 2 de Corintios, hermanos, significan entonces que Silas y Timoteo trajeron ayuda financiera a Pablo cuando él estaba en la ciudad de Corinto, y por esta razón Pablo ya no tenía ninguna necesidad de trabajar un trabajo secular para suplir sus necesidades. Now, the most important reason why Paul was restricted to the preaching of the word is because Silas and Timothy brought financial help that the brothers of Macedonia had sent. Paul talks about this to the Corinthians themselves in his second letter, chapter 11, verse 9. Listen to the words of Paul. And when I was with you, I was in need.
I did not burden anyone. This is clear that he was working with Aquila. For the brothers who came from Macedonia supplied for my need. That is Silas and Timothy. So I refrain and I will refrain from burdening you in any way, he says to the Corinthians. So, brothers and sisters, these words in 2 Corinthians mean then that Silas and Timothy brought financial help to Paul when he was in the city of Corinth, and it is for this reason that he no longer needed to work a secular job to supply for his needs. Amados, nuestra confesión de fe de 1689, capítulo 26, párrafo 10, testifica sobre el sustento a los ancianos de las iglesias. La confesión dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Brethren, our 1689 Confession of Faith in chapter 26, paragraph 10 testifies about the monetary supply of the elders of the churches. The confession says, quote, the work of pastors being constantly to attend the service of Christ in his churches, in the ministry of the word and prayer with the watching of their souls, as they must give an account to him, it is mandatory on the churches to whom they minister, not only to give them all due respect, but also to communicate to them all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply, without being themselves entangled in secular affairs, and may also be capable of exercising hospitality towards others. And this is required by the law of nature and by the express order of our Lord Jesus, who hath ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. Amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer de nuestra confesión nos enseña dos cosas de suma importancia. Número uno, que las responsabilidades de los ancianos son tres. Número uno, atender el constante servicio en la obra de Cristo. Número dos, el ministerio de la palabra de Dios. Y número tres, la oración por las almas de la iglesia. Pero la confesión también nos enseña otra cosa, las responsabilidades de la iglesia. Y esta es compartir con los pastores todas sus cosas buenas según sus posibilidades. En otras palabras, que la iglesia sostenga a los pastores y sus familias para que tengan una provisión adecuada, para no enredarse en actividades seculares o tener un trabajo secular. Pero amados hermanos, repito una vez más, esta no es una forma sutil de pedir dinero. Es simplemente lo que vemos en el texto y lo que la confesión enseña. Beloved, this passage that we just read from our confession teaches us two things that are very important. Number one, the responsibility of the pastors, of elders. These are, number one, constantly attending the service in the work of Christ. Number two, the ministry of the Word of God. And number three, the prayer for the souls of the church. Now, the second important thing that the confession teaches us is the responsibilities of the church. That is, to share with the pastors all their good things according to their possibilities. In other words, that the church supports the pastors and their families so that they have an adequate provision to avoid them of being entangled in secular activities or having a secular job. But dear brethren, I repeat one more time, this is not a subtle way of asking you for money. It is simply what we see in the text and what our confession teaches us. Es aquí, amados hermanos, que vemos la segunda característica que Cristo dio a Pablo y que todo pastor debe tener.
Esto es, hermanos, que el pastor fiel debe atender constantemente el servicio de la obra de Cristo. El pastor fiel y verdadero debe atender el ministerio de la palabra de Dios. El pastor fiel y verdadero debe estar siempre orando por las almas de la iglesia y enseñando la palabra de Dios como lo hizo Pablo. Pablo, hermanos, fue restringido a la predicación después de la llegada de Silas y Timoteo. La seña de los pastores es constantemente estar predicando la palabra de Dios. It is then, dear brethren, that we see the second characteristic that Christ gave to Paul, and that every faithful and approved laborer, pastor should have. That is, that the pastor must constantly attend the service in the work of Christ. The true pastor always must be in control of the ministry of the Word of God, and the faithful pastor always should be praying for the souls of the church, just as Paul did. Brethren, Paul was restricted for the preaching of the Word of God at the arrival of Silas and Timothy. The pastors of our day also must be restricted to be preaching the Word of God continually. Pero eso no solo eso, hermanos. Lucas nos dice algo más al final del verso 5. Lucas nos dice que Pablo estaba testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo, hermanos, desde el momento de su conversión predicó a Cristo, a Jesús como el Cristo. Esto lo vemos en el capítulo 9, verso 22. Amados, esta debería ser una característica también de un fiel y aprobado siervo de Jesucristo. Amados, todo pastor siempre debe con toda seriedad y dignidad predicar el Evangelio de Cristo. Un verdadero pastor y servidor de Cristo siempre debe predicar a Cristo y el crucificado. Un verdadero siervo fiel de Jesucristo siempre debe estar mostrando en las Escrituras y explicando de las Escrituras la necesidad de un Salvador para las almas de los pecadores. But not only these, brethren, Luke tells us something else at the end of verse 5. Luke tells us that Paul was earnestly testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Now we know this from the beginning. In Paul's conversion in Acts chapter 9, verse 22, Paul started to preach in Christ and Him crucified, or telling the Jews that Jesus was the Christ. And beloved, this should be also one characteristic of every faithful and approved pastor of Jesus Christ. Just like Paul did, a pastor must always be preaching the gospel of Jesus Christ with all seriousness and dignity. A true pastor must always be preaching Christ and Him crucified. A true pastor must always be showing in the Scripture and explaining from the Scriptures the need of a Savior for the souls of sinners. Al final, hermanos, de estos primeros 6 versos, en el comienzo del capítulo 18, Pablo pronuncia una advertencia como ya lo había hecho anteriormente. Como ya es costumbre también para nosotros, en todos los lugares, me refiero específicamente a las sinagogas, a todos los lugares donde Pablo iba, siempre había un grupo que se oponían a su predicación y lo rechazaban fuertemente. Es de esperarse entonces que en la sinagoga de Corinto no sea la excepción. Now, at the end of these first 6 verses, in verse 6 of chapter 18, Paul pronounces a warning that, as he had previously done here in the book of Acts. As we have already seen so many times before, all the places where Paul went, and I'm talking about the synagogues, every other place that Paul went, he encountered a group that opposed his preaching and rejected him strongly. It is to be expected that the synagogue in the city of Corinth is not the exception. Ya hemos escuchado, hermanos, a Pablo antes decir estas palabras, especialmente en el capítulo 13. Aquí en el verso 6 del capítulo 18, hermanos, Pablo se sacudió las ropas como un símbolo de quitarse la responsabilidad. Now we have already heard Paul saying these words before, chapter 13, verse 46.
On that occasion, Paul told the people there that they weren't worthy of eternal life, and he was going to the Gentiles. And here in verse 6, chapter 18, Paul shook out his garments as a symbol of taking away from him the responsibility of the souls of those who rejected him. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo, hermanos. Se quitó la responsabilidad. Esto nos trae a la mente, hermanos, el pasaje de Ezequiel 33, los versos 1 al 6, donde leemos de los centinelas o de los atalayas, quienes deberían avisar a los habitantes de Israel con el sonido de una trompeta que se defendieran del ataque de otras naciones. Brethren, that's exactly what Paul did. He took the responsibility from him. This brings us to our minds the passage of Ezekiel 33, verses 1 through 6, where we read the duty of the watchman who should warn the inhabitants of Israel with the sound of a trumpet to defend themselves from the attack of other nations. Hermanos, ese pasaje en Ezequiel nos dice que si un centinela, un atalaya no tocaba la trompeta y la ciudad era atacada, la sangre de los muertos sería sobre él. Esa sería su culpa por no avisarles. Pero si el atalaya tocaba la trompeta para avisar al pueblo del ataque y ellos no respondían, entonces la sangre de los muertos ya no sería la responsabilidad del atalaya. Y eso es exactamente lo que hace Pablo, hermanos. Pero en su caso el castigo es peor, porque Pablo les estaba avisando del castigo eterno venidero y ellos no quisieron escuchar. Por lo tanto, Pablo ya no es culpable. En el caso de Ezequiel 33, solamente fue muerte física. En el caso de Pablo era muerte eterna. ¿Qué castigo tan horrible les espera a aquellos que no prestan atención a la alarma que se está sonando cada vez que se predica el Evangelio? Now the passage in Ezekiel 33 tells us that if the watchman did not play the trumpet for the people to get ready for war, the city was attacked, the blood of the dead people shall be upon his own head. But the same passage tells us that if the watchman played the trumpet to warn the people of the attack and they did not respond to the alarm, then the blood of the dead people would not be his responsibility anymore. And this is exactly what Paul does. But in this case, the punishment is even worse because Paul is warning them of the eternal punishment that is to come. And they did not listen to him. Therefore, Paul is no longer guilty. Brethren, in the case of Ezekiel 33, it was only physical death. In the case of Paul, it was eternal death. What a horrible punishment is waiting for those who don't pay attention to the alarm that is being sounded every time the gospel is preached. Amados hermanos, la tercera característica dada por Dios al apóstol Pablo para el cumplimiento de su llamado, característica de que todos los siervos fieles y aprobados de Cristo deberían tener, es esta: que todos los siervos de Jesucristo deben ser fieles a la proclamación del Evangelio, pero también las consecuencias de no recibir a Cristo. Beloved brethren, this is the third characteristic given by God to the Apostle Paul for the fulfillment of his call. A characteristic that all faithful and approved laborers of Christ should have. That is, that all the servants of Jesus Christ must be faithful to proclaim the gospel, but also proclaim the consequences of not receiving Christ. Hermanos, que aun cuando la gente blasfeme en contra de nosotros, aun cuando haya oposición en contra de nosotros, que nosotros los pastores y maestros podamos ser fieles como el atalaya que leímos en el libro de Ezequiel, que advirtamos a las personas del juicio, el castigo venidero. Pero si las personas no quieren escuchar o obedecer, entonces la sangre sea sobre sus cabezas. That even people, brethren, that blaspheme against us, even when there is opposition against us,
that us pastors, teachers, laborers can be faithful as the watchmen we read in the book of Ezekiel chapter 33. Let the true faithful approved laborer of Christ warn people of the coming judgment and punishment. And if people do not want to listen or obey the gospel, then their blood shall be upon their own heads. Amados, hay varias cosas que debemos aprender en la aplicación de esta narrativa en nuestras vidas para el día de hoy. Muchas de estas cosas, hermanos, serían una forma de preguntas. Amados, ¿es el pastor de gracia soberana como lo que acabamos de ver en este pasaje? Amados, ¿tengo yo estas características que acabamos de ver? Amados, ¿ven ustedes en mí que me dedico constantemente atendiendo al servicio de Cristo, a la oración y a la predicación de la palabra? Beloved brethren, to close this sermon, there are several things that we must learn from this text as an application to our lives of this account of today. Many of these things will be in the form of questions. Beloved, is the pastor of Gracia Soberana like what we have seen in this passage? Brethren, do I, your pastor, have these characteristics that we just have seen? Do you see in me that I am constantly engaged in the service of Christ, in prayer, and in the preaching of the word? Hermanos, soy yo algo parecido a Pablo, que siempre con toda seriedad y dignidad estoy listo para predicar el evangelio. Hermanos, soy yo fiel como los atalayas del libro de Ezequiel. Advierto yo del juicio y el castigo venidero. Brother, do you see this in me? Something similar to Paul, who always with all seriousness and dignity is ready to preach the gospel. Do you see that in me? Brethren, am I faithful as the watchman of the book of Ezekiel chapter 33? Brethren, do I warn people of the judgment and eternal punishment that is to come? Amados, si las respuestas a estas preguntas fueron positivas, la honra y la gloria sea para Dios solamente por dar a sus siervos los dones y el valor necesarios para la edificación de su iglesia. Pero si las respuestas no fueron positivas, amados hermanos, por favor, oren por mí. Pidan al Señor que me ayude a ser fiel y que me dé valor. Pidan al Señor que me dé las características de un verdadero fiel aprobado de Jesucristo. Beloved, if the answers to these questions were positive, the honor and the glory be to God alone for giving His servants the gifts necessary for the edification of His church. But if the answers were not positive, beloved brothers and sisters, please pray for me. Ask the Lord to help me to be faithful to Him. Ask the Lord to give me the characteristics and the gifts of a true faithful, approved laborer for Jesus Christ. Pero amados hermanos, también tengo que recordarles y exhortarles esta tarde que la predicación del Evangelio no es solo la responsabilidad de los pastores. De hecho, esa responsabilidad fue dada a todos los creyentes. Por tanto, hermanos, vayan allá afuera y prediquen a Cristo. Sean ustedes también atalayas y prediquen el Evangelio de Cristo a las naciones. But brethren, I also want to remind you and to exhort you this afternoon that the preaching of the gospel is not only the responsibility of pastors. In fact, the responsibility was given to all believers. Therefore, brethren, go out there, preach Christ. Go out there and be faithful watchmen and preach the gospel of Christ to the nations. Pero amados hermanos, el apóstol Pablo escribió a los Corintios acerca de su posición como pastor, y esto fue lo que les dijo.
Si ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que ustedes cosechemos lo espiritual. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó al Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Amados hermanos, una vez más no digo esto porque quiero pedirles dinero. Esta es la verdad y la realidad de la palabra de Dios. Amados hermanos, es mi oración que el Señor de gracia y misericordia nos llene de amor los unos a los otros, para que tanto ustedes como yo cumplamos con nuestras responsabilidades para el reino y la gloria de Dios. Primeramente, por el amor a Cristo. Segundo, por el amor y la unión de los unos a los otros en el Espíritu. Amén. Brethren, I would like to say what the Apostle Paul said to the Corinthians to finish this sermon. Listen to what he said to them. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If others share this rightful claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure everything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Do you not know that those who are employed in the temple service get their good from the temple? And those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. And dear brethren, I'm going to say it one more time. I'm not saying this because I want to ask you for money. This is the truth and the reality of the Word of God. Dear brethren, my prayer this afternoon is that the Lord of grace and mercy will fill us with love for each other, that so we, both of us, you and me, might be able to fulfill our responsibilities for His kingdom and His glory and the edification of His church. First, for the love of Christ, and second, for the love and union of one another in the Spirit. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu perdón. Y Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos des la gracia necesaria, Señor, el poder necesario, los dones necesarios para cumplir con nuestras responsabilidades. Señor, como ministro en esta iglesia, Señor, como la persona que tú has puesto, Señor, dame esos dones, Señor. Dame el amor genuino por mis hermanos y aquellos que no son mis hermanos aún, Señor. Déjame ser un fiel siervo de la palabra. Déjame predicar el evangelio con fidelidad. Help me, Father. Please help me. And Father, I also pray for your church. Father, bless your church with work and health and life, so they might be able to fulfill their calling and responsibilities for the building of your church also. And Father, may you bless those who are not with us yet. Father, prepare them and prepare us to receive them. And Father, equip us and give us love for one another to see each other's problems. Help us, Lord. Help us to be more like your Son Jesus and to be an example to others. For your glory alone, in the name of Christ we pray. Amen.